Bienvenidos a otro episodio de la Consulta del Día. Hoy nos acompaña Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te ha ido? Bien. Hemos venido hablando de la reunión ordinaria, de la reunión por derecho propio, que tienen entre otras finalidades la aprobación de los estados financieros y el informe de los administradores. Eh, ¿Cuál es la esencia o cuál es la importancia de aprobar los estados financieros? Pues hombre, digamos que es de suma importancia, o sea, es casi que la naturaleza como tal de cualquier sociedad, y es que, en primer lugar, como cuando hablamos de una sociedad comercial, se entiende que es un ente jurídico que va a producir ganancias, que va a producir utilidades. Entonces, cuando hablamos de unos socios, unos accionistas, ellos han invertido un dinero para que eso tenga un retorno de utilidad. Entonces, en primera instancia, es para que los accionistas vean cuál ha sido el movimiento económico, los gastos que se han hecho y la utilidad que le puede haber generado su inversión. Entonces, es el primer reporte que se le hace a los accionistas, es lo más básico. Ellos como inversionistas que han arriesgado un dinero allí, pues necesitan saber qué ha pasado con su plata. Eso en primera instancia por el lado de los accionistas. Por otro lado, los estados financieros son la base incluso para las declaraciones de impuestos. Entonces, así como hay que reportarle a los accionistas de los movimientos que tuvo la compañía, las ganancias, las pérdidas, todos los ingresos, pues lo mismo toca hacer también con la DIANO o con, digamos, el ente tributario fiscalizador, que es también mostrarle todo eso para ver desde el punto de utilidades, ganancias y en los movimientos como tal, pues cuál es el impuesto que le corresponde declarar. Por otro lado, digamos que estos estados financieros también nos miden, por ejemplo, en el caso de si la compañía está obligada a tener o no un revisor fiscal. De entrada, o en principio, las sociedades anónimas o las sociedades por acciones, con excepción de las SAS, todas tienen obligación de tener revisor fiscal. Las demás sociedades van a tener obligación de tener revisor fiscal cuando superen unos topes económicos de ingresos y activos. Entonces, la forma de darnos cuenta si la compañía superó esos activos y esos ingresos, pues es con los estados financieros. Adicional a lo anterior, hay compañías que por su tamaño, y cuando hablo de tamaño me refiero a temas económicos, por número de activos, por ingresos, están obligados a presentar reportes a entidades que las vigilan. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Solidaria, dependiendo como en el campo que esté la compañía. Entonces, cuando superemos unos topes establecidos que nos damos cuenta con los estados financieros, vamos a presentar esos reportes. ¿Qué pasa? Cuando no presentamos los reportes o cuando no nombramos un revisor fiscal teniendo obligación de hacerlo, pues nos vamos a ver en problemas. El no presentar reportes nos va a generar una sanción. El no declarar impuestos de entrada nos genera unas obligaciones de pago morosas, por decirlo de alguna manera, con la oficina de impuestos, la fiscalizadora, la DIAN, o si los presento mal, pues también vamos a tener que hacer correcciones y pagar más sanciones por pagos extemporáneos. Entonces es fundamental, dentro de lo más importante incluso que generar ganancias, es tenerlas, digamos, condensadas en un estado financiero, que es lo más básico para explicarle a cualquier persona, sea accionista, sea ente fiscalizador, sea un acreedor, sean terceros o incluso posibles compradores, pues lo más básico que usted tiene es los estados financieros, es el reflejo económico de la compañía. Ok. ¿Existe alguna otra entidad en la cual se va a reportar información financiera? Pues en principio serían las superintendencias dependiendo digamos, del ramo en el que esté la compañía. Digamos que por defecto todas las sociedades cuando superen unos topes tienen que reportar a las super sociedades, a la superintendencia de sociedades. Sin embargo, por ejemplo, las entidades, por ejemplo, que están relacionadas con actividades financieras, sean aseguradoras, bancos, empresas de leasing, fiduciarias, pues van a tener que reportar a la superintendencia financiera. Cuando son todas las empresas de economía solidaria, lo que es cooperativas o digamos entidades de esta clase, pues tienen que reportar a la superintendencia de economía solidaria. Digamos que en algunos casos también debemos hacer unos reportes a la superintendencia de industria y comercio cuando se van a hacer, por ejemplo, procesos de fusión o compras de algunas compañías que por los activos o tamaño de la compañía
debemos ir a pedir una autorización previa para llevar a cabo ese tipo de actos. Fusiones, escisiones, digamos compras de otras compañías, no a través de estas figuras, sino el simple hecho de reportar para evitar que haya una concentración o monopolios, por decirlo de alguna manera. Y cuando es un tamaño significativo, también vamos a los estados financieros y verificamos si digamos, superamos unos topes, debemos ir a pedir permiso o una autorización previa para poder llevar a cabo estos actos. La renovación de la matrícula implica la revisión de los estados financieros. Claro, se nos me olvidaba, es que para renovar la matrícula mercantil, que eso es una operación que se hace cada año entre su respectiva Cámara de Comercio, la base para calcular el precio de esa renovación es sobre los activos. Entonces, digamos que ese valor de activos se va a ver reflejado en los estados financieros. Tanto así que cuando uno hace una renovación de matrícula mercantil, bien sea directamente ante una cámara de comercio o a través de una plataforma virtual, porque la cámara lo permite, vas a tener que llenar unos espacios muy básicos que solamente la información te la va a dar unos estados financieros. Incluso en algunos casos tienes que aportar incluso por lo menos un balance general para que te permitan hacer la renovación. Pero ese valor se calcula contra los activos y sobre ese valor de los activos es que pagas tu matrícula mercantil. Muchas gracias, Carlos. Los invitamos a que compartan este video, también a que en comentarios nos dejen o nos sugieran temas para las próximas consultas del día y a que compartan este video en sus redes sociales.